El regimiento de los que nunca volvieron. Durante la Guerra del Chaco, en 1933, una compañía paraguaya fue enviada a patrullar una zona inhóspita conocida por los antiguos guaraníes como la Tierra del Medio, un terreno prohibido que no figuraba en los mapas, entre los esteros y bosques del Chaco profundo. A los pocos días, se perdió todo contacto con el escuadrón. Las órdenes oficiales hablaron de emboscada boliviana, pero los rumores entre los soldados decían otra cosa. Un joven conscripto sobreviviente, deshidratado y en estado de shock, fue encontrado semanas después. Solo repetía una frase: ellos están despiertos. No quieren que crucemos. En su testimonio fragmentado relató que, tras una noche de niebla densa, el batallón despertó rodeado de figuras altas y oscuras con ojos como brasas. Los árboles se cerraban, las brújulas giraban sin sentido, y los compañeros comenzaban a desaparecer uno a uno, arrastrados por raíces o atrapados en espejismos donde oían a sus madres llamarlos. Dijo que una voz ancestral hablaba desde el fondo del monte, exigiendo respeto por una tierra sagrada que los antiguos guaraníes habían jurado proteger con sangre y sombra. Desde entonces, todo intento de mapear la zona ha fallado, y a veces, en noches de tormenta, los soldados del Chaco afirman escuchar marchas y voces en guaraní antiguo provenientes del monte, como si un ejército invisible siguiera en pie de guerra, protegiendo lo que jamás debió ser pisado. El regimiento de los que nunca volvieron. Informe no oficial. Clasificación restringida. Primera parte, la marcha hacia la Tierra del Medio. Archivo 033C. H. 33. Fecha del suceso, julio de 1933. Ubicación, región del Alto Pilcomayo, sector noroeste del Frente Paraguayo, 30 kilómetros al noreste de Isla Puy. Estado del archivo, clasificado. Testimonios contradictorios. Autor desconocido. No fue la sed. No fue el enemigo. Fue el monte, como si respirara, como si nos vigilara. En medio de la guerra más sangrienta del continente, el comando del ejército paraguayo registró un hecho fuera de toda lógica militar. En julio de 1933, la compañía número 9, integrada por 74 hombres, fue enviada a una zona apenas cartografiada del Chaco Boreal. Su objetivo era inspeccionar un antiguo sendero indígena que podría servir de vía alternativa para el traslado de pertrechos hacia el norte. Esa región, marcada por la humedad agobiante, espinas de caranda y griega y silencio opresivo, era conocida por los veteranos como la Franja Muerta. Sin embargo, los ancianos de las comunidades guaraníes la llamaban la Tierra del Medio, un espacio sagrado, limítrofe entre este mundo y otros más antiguos. El teniente Hugo Jiménez, de apenas 26 años, encabezaba la patrulla. Según el último telegrama enviado desde su puesto avanzado en Isla Puy, habían avistado movimientos inusuales al norte, luces dispersas y voces apagadas, y solicitaban permiso para avanzar con cautela. Después del 17 de julio de 1933, no se recibió ninguna otra comunicación. 20 días después, el único hombre que regresó fue un conscripto llamado Carlos Ovelar, encontrado semidesnudo cerca de un jagüey seco, a más de 15 kilómetros de donde se suponía debía estar el regimiento. Deliraba, tenía las pupilas dilatadas y una expresión fija, como si mirara algo que nadie más podía ver. Solo repetía: no era selva, era algo vivo. Ellos no querían que entráramos. La investigación posterior encontró detalles inquietantes. Las brújulas enviadas con el regimiento estaban todas desmagnetizadas. El terreno parecía haber cambiado su disposición, árboles donde antes había llanuras, y lagunas que no figuraban en ningún mapa. Una libreta mojada, allá entre los restos de una mochila, contenía frases inconexas, voces sin cuerpo. Llaman desde las raíces. Gritan los nombres de nuestros muertos. No es tierra. Es prisión. No hubo más búsquedas. El comando archivó el caso como pérdida en combate por causas desconocidas. Pero entre los soldados veteranos que aún hoy viven, algunos juran que durante las noches sin luna, cuando la niebla cae espesa sobre el Chaco, todavía se oyen marchas. Voces secas. Como si un regimiento entero siguiera caminando, perdido entre los límites del mundo. El regimiento de los que nunca volvieron. Informe no oficial. Clasificación restringida. Segunda parte, los que marchan bajo tierra. Archivo 033C. H. 33. Testimonios fragmentados. Estado del archivo, acceso denegado, clasificación sensible. Primero dejaron de hablar. Luego dejaron de dormir. Y después, empezaron a desaparecer. Las últimas entradas de la libreta del sargento Pedro Fernández, parcialmente quemada y encontrada entre las raíces de un samuhueco, reconstruyen con horror lo que las órdenes oficiales se negaron a aceptar. Día 1, 17 de julio de 1933. El regimiento avanza.
El monte es espeso y las cigarras no cantan. Uno de los guías nativos se niega a seguir. Dice que hay huellas que no son humanas. Lo regresamos al campamento. El teniente Jiménez lo sanciona. Día 2 las brújulas fallan. La vegetación cambia de forma extraña. Un árbol que marcamos ayer ya no está. O está en otro lugar. Las noches son densas. No hay estrellas. Uno de los soldados dice haber visto una figura alta entre los árboles. El teniente dice que es el cansancio. Día 4 escuchamos cantos en guaraní antiguo. Pero no hay nadie. El soldado Duarte dice que lo llamó su madre desde el monte. Su madre murió hace años. Está pálido. No duerme. No quiere hablar. Día 6 desaparecen 3 hombres. No hay rastros de lucha. Solo están, ausentes. En su lugar, marcas de manos pequeñas sobre la tierra. Como si algo los hubiese arrastrado hacia abajo. Duarte se dispara en la pierna para que no lo lleven a él. No lo culpamos. Día 7 el teniente ya no habla. Tiene los ojos abiertos todo el tiempo. Las raíces parecen moverse cuando nadie mira. El aire está denso, y huele a tierra mojada y sangre vieja. Los informes concluyen que para el día 9, solo quedaban 8 hombres. Carlos Ovelar fue hallado poco después, y su testimonio fue descartado por delirio inducido por fiebre y fatiga extrema. Pero los detalles que describía, el canto de las raíces, la niebla que no moja, las sombras con rostro de piedra, coincidían con las anotaciones halladas. Uno de los fragmentos finales dice: nos están probando. No somos los primeros. Debajo de esta tierra hay pasos antiguos. Sangre antigua. Cuidan algo. No es odio, es advertencia. En 1956, una expedición civil fue enviada por geólogos bolivianos a esa misma zona. El grupo desapareció sin dejar rastro. El gobierno jamás lo relacionó con lo ocurrido en 1933. Hoy, el área es considerada maldita por las comunidades locales. Ningún cazatesoros, guía o veterano se atreve a cruzarla. La llaman la senda silenciosa. Y algunos aseguran que si uno escucha con atención en la noche chaqueña, puede oír tambores, marchas y una voz que repite nombres olvidados por todos, menos por la tierra. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale a like. Suscríbete al canal y comparte para que más personas conozcas el canal.